Era 1945, más exactamente el 9 de abril. En Alemania, un joven predicador cristiano sería ejecutado en la horca. Los cargos por el cual este joven había sido arrestado y luego sería ejecutado es porque estaría conspirando contra Adolf Hitler. La verdad es que la predicación bíblica que este pastor realizaba iba completamente en contra de lo que la Alemania nazi practicaba. Esa fue la verdadera razón. Al ser arrestado, su matrimonio había sido cancelado. Y desde las celdas, escribiría lo que tenemos hasta el día de hoy, las cartas y apuntes desde la prisión. Escribiría acerca de la salvación en Cristo Jesús, mostrada en el matrimonio. Déjenme leerles un pequeño párrafo de esta carta. Él escribe: así como Dios está en lo alto, por encima del hombre, así también lo están la santidad, los derechos y la promesa de amor. No es su amor lo que sostiene su matrimonio, sino de ahora en adelante es el matrimonio lo que sostiene su amor. Para entender mejor acerca del pacto de la salvación, el pacto eterno, hoy usaremos un don dado y creado por Dios mismo, el matrimonio. Para ello te invito a que podamos orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos las gracias, Señor, y la gloria y la honra. En esta hora, Señor, imploramos tu ayuda en el entendimiento de tu palabra. Oramos en el entendimiento y la aceptación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como lo habíamos mencionado, usaremos hoy un don creado y dado a los hombres por Dios, el matrimonio. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 27, donde dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahora colocará los participantes de este matrimonio. Varón y hembra los creó. Ahora viene el versículo 28 y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los bendijo Dios. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante. Génesis 2, versículo 24. Dice, Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos claramente que el matrimonio no es el resultado de una necesidad de las personas. No es que los hombres y las mujeres convivían juntos y se les ocurrió en un momento decir: oye, ¿qué tal si nos casamos, nos juntamos y veamos cómo hacer algo que se llame familia? No, de ninguna manera. El matrimonio fue creado, una institución creada por Dios. El fin, para que Él reciba la gloria. Ese es el fin del matrimonio. Lo fue en Génesis y lo es hasta el día de hoy. Por tanto, el matrimonio fue creado por Dios, dado al hombre. Pero, escuchen esto, al igual que en las parábolas, se escondían misterios que mediante las parábolas se revelarían a la humanidad.
en el matrimonio Dios escondería un gran misterio. Y quiero que vayamos a ver, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios. Quiero que veamos Efesios capítulo 5, versículo 32 y 33. Pablo hablando en cuanto a este tema. Grande es este misterio, dice. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál misterio? Un versículo atrás. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El mismo versículo de Génesis 2. La separación del hombre y de la mujer de sus padres y la unión entre ellos para ser una sola carne. Ese acto del matrimonio escondería un misterio. Y Pablo habla de ese misterio y dice, grande es este misterio. Es grande, interesante, ¿no? Dice, es grande, es un misterio grande. Y dice, en cuanto al misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Cristo y de su iglesia. Su cuerpo, su pueblo, la salvación misma del pueblo de Dios, la unión entre Cristo y ese pueblo. Ese misterio estaba revelado en el matrimonio, el pacto eterno consensuado entre la divinidad para la salvación del hombre estaba siendo revelado en el matrimonio. Y por ello es que hoy vamos a estudiar el tema del pacto eterno, pero a la luz del matrimonio. Quiero que vayamos a Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. ¿Dónde dice? Ezequiel 16, 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y te cubrí tu desnudez. Y te di juramento, escuchen estas palabras, esto es maravilloso, escuchen. Y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Claro que esta escritura no se está refiriendo a que Jehová se casó, que tuvo un matrimonio con otro ser. No, la Biblia usa el matrimonio para revelar la salvación del hombre. Ese gran misterio está en el matrimonio. Y Dios mismo ahora lo revela y dice en Ezequiel, ¿no? Entré en pacto contigo. Ahora, vamos a analizar un poquitito el matrimonio para entender esto. Cuando una pareja se casa, en el acto, la ceremonia matrimonial, vienen las amistades tanto del hombre como de la mujer. Pero escuchen, las amistades no es lo más importante. También vienen la familia. Están los padres, los hermanos, primos, tanto de la novia como del novio. Pero escuchen, lo importante no son ellos. También se encuentra el pastor. Pero lo importante tampoco no es él. Lo más importante de ese matrimonio es la presencia de Dios. Que los novios, frente a este Dios misericordioso, todopoderoso, frente a Él, harán un pacto. Interesante estudiar los votos matrimoniales, donde cada uno se dice. Y bueno,
estos votos matrimoniales no fueron hechos por personas inexpertas, ¿no? ¿Por qué? Dice así, el novio hablando a la esposa y viceversa, ¿no? Me entrego a ti y prometo serte fiel en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Ese es el pacto que frente a Dios se hacen los novios. Estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Pero ahora quiero que vayamos a Efesios y veamos cómo en ese acto revelaría algo de nuestro Señor Jesucristo también. Efesios, vamos a volver a Efesios, capítulo 5 nuevamente, pero vamos a ver ahora el versículo 25. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora vean esa actitud del Señor Jesucristo con su esposa hasta la muerte. Dará su misma vida por su iglesia, por su pueblo, por su remanente, por su simiente. En el matrimonio se hace un pacto frente a Dios de estar juntos hasta la muerte. Este joven pastor que fue ahorcado en Alemania dirá una palabra, escribirá algo muy interesante. Él escribe, no es su amor lo que sostiene su matrimonio, sino de ahora en adelante es el matrimonio lo que sostiene su amor. Escucha eso. Muchos hoy en día se divorcian y se separan. ¿Por qué? Porque ya no hay amor en nuestra relación. No, yo no siento nada por él. Pero no es eso lo que sostiene tu matrimonio. No es eso. Es el pacto, es el matrimonio en sí lo que sostiene al amor. Veremos esas enseñanzas tan claras en la salvación del hombre en este momento. De la misma manera, así como el hombre hace un pacto de estar con la mujer también. Déjenme contarles algo. Cuando estábamos estudiando este tema con mi esposa, yo le hice una pregunta y le dije, ¿tú crees que te dejaría? Y ella, confiada, me dice, no. Yo le digo, ¿y por qué estás tan confiada? ¿Qué te hace confiar tanto en mí? Y ella me dice, yo sé que tú estarás conmigo hasta la muerte, porque hiciste un pacto con Dios el día de nuestro matrimonio. Hiciste un pacto que estarías conmigo hasta la misma muerte. Ahora sí entremos en las enseñanzas prácticas de la iglesia. ¿Cómo estarías tú, mi hermano, que siendo parte de esta simiente de Abraham por creer como él creyó, siendo la novia, la esposa de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia, te sientes seguro en su amor? ¿Te sientes seguro en él? ¿O estás dudando de que te ama? ¿O estás dudando de que tú no mereces ese amor? Sin lugar a duda no lo merecemos, como vamos a verlo más adelante. Pero escucha, la seguridad de la salvación no se encuentra en nosotros. Se encuentra en el pacto, escucha esto, en el pacto realizado entre Jesús y su Padre. ¿Se entiende mejor ahora cómo eso está revelado tan claramente en el matrimonio? Ahora, vamos rápidamente a Ezequiel. Ezequiel 16. Yo les he dicho que nosotros no somos merecedores de eso como iglesia. Escucha esto. Ezequiel 16:6 dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia. La iglesia de Dios sucia.
en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, cuando eras rechazada, cuando nadie te amaba, yo te dije, vive. Y más adelante vemos en el versículo 8 cuando él dice, entré en un pacto contigo, dice él, y dice Jehová. Ahora, ¿se entiende la similitud? Quiero que vayamos a Oseas capítulo 11. Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4. ¿Qué vamos a descubrir en este versículo? Escucha, mi hermano. La confianza de que la mujer nunca será abandonada por el esposo no le da a ella una licencia para engañarlo, maltratarlo y menospreciarlo, sino que esa seguridad que ella tiene de tener un esposo tan maravilloso como es nuestro Señor Jesús, hace algo en ella. Escucha Oseas capítulo 11, versículo 4. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ahora vemos una iglesia que teniendo esa seguridad en su esposo, y ve su amor, ve su sacrificio de ese maravilloso esposo que es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, darlo todo por su pueblo, por su iglesia y para la gloria de su Padre. Ese amor nos constriñe. Son con cuerdas de amor que nos atraen a algo, a honrar su nombre, a ser sumisos ante Él, porque Él es digno de que lo adoremos. ¿Cuánta similitud hay eso en el matrimonio? Así como en el matrimonio, el padre entrega a la novia, al novio, de la misma manera sucede en el pacto de la salvación. Quiero que vayamos a Juan capítulo 6, versículo 37. Dice así, todo lo que mi Padre me da, hablando a Jesucristo, todo lo que mi Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El pacto consensuado desde la fundación del mundo para salvar al hombre, la divinidad, así como dijeron, hagamos al hombre, también la divinidad se une, salvemos al hombre. Y en este pacto, trabajan Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevará a la verdad, dará testimonio de Jesucristo, llevará a las personas a la adoración de Jesucristo. Él testificará de mí, dice Jesucristo. Es el Padre entregando a la novia a Jesucristo, y Jesucristo lo recibe gozoso. Esa es la simiente. Los que creyeron en Él, el cuerpo de Cristo, la esposa, la iglesia, es recibida gozoso por Cristo. De ahí que nosotros leemos en Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Qué increíble escuchar eso. Vamos a analizar rápidamente. Cuando dice que somos, mas vosotros somos linaje escogido. Bueno, tú escoges tu esposa, ¿no? Con el consentimiento del Padre, claro. De la misma manera el Señor Jesús escoge también a su esposa. No te enojes por eso. Hay versículos en la Biblia que nos hacen dudar y estremecer algunas veces cuando leemos en Romanos, cuando dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé.
Cierta vez, una mujer se le acerca al conocido príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, y le dice: Pastor Spurgeon, explíqueme por qué Dios aborrece y ama. Y él le dice: ¿sabe que no sé la respuesta? Pero hay algo que me maravilla. No entiendo por qué Dios amó a Jacob. Lo lógico y lo justo sería que Dios aborrezca a toda la humanidad, porque todos pecamos y estamos en rebeldía de su reino, de sus mandatos. Pero la maravilla del evangelio es que ama al pecador. Ahora, cuando Pedro escribe: mas vosotros sois linaje escogido, quiero que pensemos en algo, que según Efesios 1:4 nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cuán importante es entender eso para entender a Pablo cuando dice en Romanos 8:33 lo siguiente. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es Dios. No puedes enojarte con Dios por algo. Escuchen esto cuando sigue diciendo: por lo cual, si Dios hace ese acto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, vayamos. También Pedro dice que somos escogidos y que somos santos, que somos apartados para Dios. Somos apartados para Dios. Ahora tengo que preguntarte algo, y yo también tengo que hacerme esa pregunta. Todos tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Estoy actuando como alguien escogido desde antes de la fundación del mundo? ¿No, me estoy gozando en esa noticia maravillosa que Dios haya puesto sus ojos en mí para perdonarme, para amarme, santificarme y pronto glorificarme? ¿Te estás gozando en eso, mi hermano? ¿Te estás gozando que Él te ha apartado para que seas, como dice la palabra, santo, apartado para Él? ¿Estás actuando de acuerdo a ese título que tú tienes, escogido y santo? Quiero que pienses en eso. Además somos amados por Él, y ahí es donde yo pienso, hermanos, les digo sinceramente, donde yo pienso, yo no creo, no entiendo qué es ser amado por Dios. Porque si entendiéramos un poco qué es ser amado por Dios, creo que sería otra nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar. Solo pensar que el creador del universo entero, el ser más puro de todo el universo, me ame. Eso tendría que hacer que yo me derrita como un hielo en el pleno sol. Entender que Dios me ame tendría que ser la chispa que encienda completamente este fuego espiritual, este reavivamiento. Ahora, sobre esta base y solo entendiendo estos 3 puntos, podemos ahora leer Primera de Pedro 1:18, que dice así para terminar. Primera de Pedro 1:18 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir, como la mujer que se encuentra en Ezequiel, tirada en el desierto, ensangrentada, despreciada por todos. Pero Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que tu seguridad de salvación no esté en tus obras. Para terminar, solo quiero darte un ejemplo.
Imagínate una esposa. Oh, esta esposa tiene un esposo maravilloso, pero esta esposa trata de mantener al esposo con sus obras. Ay, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Ay, no, yo no quiero que mi esposo me deje. Quiero hacer esto. Vive estresada, vive y pensando que están unidos y estará bien vista siempre por sus obras. Eso traerá un estrés, un momento en donde dirá, no quiero más esto. Y tanta gente entra al cristianismo y se sale. ¿Cuán diferente sería que esta esposa estuviera confiada no en sus obras, sino en el pacto que hizo su esposo con su Padre, el que estará por toda la eternidad con ella? Esta esposa simplemente solamente se gozaría de tener un esposo fiel y verdadero con ella. Y como dijimos hace un momento, no será licencia para que ella menosprecie. En otras palabras, no es licencia para que como iglesia pequemos y nos portemos como nosotros queramos. El hecho de saber que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros, vive intercediendo por nosotros, a la espera de que su Padre le diga, ve por tu pueblo. Sabiendo esas cosas, no constriñe nuestro corazón, nuestra mente, no nos da un deseo de vivir para este maravilloso esposo que es Jesucristo. Sin lugar a duda que sí. Que Dios te bendiga, el Señor te guarde y te dirija.